Yo ya me había resignado. Semana Santa era solo otra fecha en el calendario, un puñado de días marcados en rojo que antes significaban algo, pero que con el tiempo se fueron vaciando de sentido. Cuando mi hijo era pequeño, esos días estaban llenos de risas, procesiones, comida compartida, aromas en la cocina y canciones que cantábamos mientras decorábamos la casa. Ahora, lo único que se escuchaba era el eco de mis pasos, el susurro del viento en las ventanas y, a veces, la radio encendida para no sentir tanto silencio. No había visitas, no había llamadas. Solo recuerdos flotando como polvo en la luz de la tarde. Los días especiales, cuando no hay nadie con quien compartirlos, se sienten más largos, más pesados, más tristes. No es lo mismo una tarde cualquiera que un domingo de resurrección. En esas fechas, el corazón parece recordar con más fuerza quién falta, quién se alejó, quién prometió regresar y no volvió. Yo me acostumbré a preparar la misma comida de siempre, a sentarme sola frente a un plato vacío frente al mío y a mirar la puerta como si, por arte de magia, alguien fuera a tocar. Pero esa magia nunca llegaba. Hasta ese día. Era la mañana del Jueves Santo. Había cocido frijoles, tostado pan, y había hervido un poco de canela con clavo para dar aroma a la casa. No porque esperara a alguien, sino por costumbre, o quizás, para no perder del todo la esperanza. La televisión sonaba de fondo, repitiendo las mismas noticias, mientras yo doblaba unas servilletas que seguramente no iba a usar. Me senté en el sillón, con mi bata azul de siempre, viendo por la ventana como el cielo se nublaba, como si también estuviera triste. En ese momento, me dije a mí misma, en voz bajita, ya no va a venir. Mi hijo llevaba años sin pasar una Semana Santa conmigo. A veces llamaba, a veces mandaba un mensaje rápido, y a veces simplemente no decía nada. Yo nunca lo juzgué. Entendía que tenía una vida propia, compromisos, trabajo, su esposa, sus amigos, su mundo. Un mundo en el que yo parecía estar cada vez más lejos, como una vieja fotografía en blanco y negro que nadie cuelga en la pared. Me dolía, sí, pero aprendí a no mostrarlo. Aprendí a sonreír cuando me preguntaban por él y a decir, está bien, trabajando mucho. Aunque por dentro, mi voz se quebrara. Y sin embargo, algo en mí nunca se apagó del todo. Algo pequeño, terco, como una velita encendida en una iglesia vacía. Tal vez era la fe, o tal vez era solo esa necedad que tenemos las madres de seguir esperando. Esperando un mensaje, una llamada, una disculpa, una visita, cualquier cosa que me hiciera sentir que aún estaba en su corazón. Pero los años pasaban, y las ausencias se hacían costumbre. Me repetía que ya era tiempo de dejar de esperar, que no debía hacerme ilusiones. Hasta que, esa tarde, algo cambió. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Estaba por servirme una taza de café cuando lo escuché. Un sonido seco, firme, inesperado. 3 golpes en la puerta. Me quedé inmóvil, con la cuchara en la mano y el corazón acelerado. Nadie toca mi puerta un Jueves Santo. Nadie viene sin avisar. Caminé despacio, con una mezcla de nervios y esperanza. Al abrir, no supe si estaba soñando o si realmente era él. Mi hijo. De pie. Con una mirada que no veía desde hacía años. Más maduro, más serio, pero con esos mismos ojos que un día me dijeron, mamá. No pude hablar. No pude llorar. Solo me quedé ahí, mirándolo como si fuera una aparición. Él también guardó silencio por un segundo largo, eterno. Luego sonrió, con esa sonrisa que tanto extrañaba, y dijo algo que me desarmó, ¿te gustó la casa del lago que te regalé? Yo no entendía. No sabía si estaba bromeando, si hablaba en serio, si me estaba anunciando algo real o simbólico. Pero lo único que supe, en ese momento, fue que no estaba soñando. Que por fin, mi hijo había vuelto. Su voz me abrazó antes de que sus brazos lo hicieran. Era como si todo el dolor que guardé durante años encontrara, por fin, un refugio. Lo apreté fuerte, como cuando era niño y lloraba en mi pecho. Y aunque los dos estábamos ya cambiados por la vida, por el tiempo y por la distancia, ese abrazo fue igual que antes. El mismo. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si todavía fuéramos él y yo, solos contra el mundo. Como si toda la espera, todos los silencios, todas las noches en vela, hubieran valido la pena. En su mano traía una caja pequeña, envuelta con cuidado. No quise preguntar, no quise interrumpir el momento.
Solo lo invité a pasar, con el corazón latiéndome como cuando uno está a punto de recibir una noticia que le cambiará la vida. Él caminó con la seguridad de quien regresa a casa después de mucho tiempo, pero con la humildad de quien sabe que dejó una herida abierta. Y yo, simplemente, agradecí en silencio. Porque esa tarde, esa Semana Santa, mi oración más callada se había cumplido. No sabía lo que traía, ni por qué había decidido volver justo ese día. Pero algo en su mirada me dijo que no era una visita cualquiera. Algo en su voz me hizo entender que este no era solo un gesto, sino una redención. Una forma de sanar lo que el tiempo, la distancia y los errores habían desgastado. Y así, sin anunciarse, sin prometer nada, sin palabras grandilocuentes, mi hijo volvió. Y con él, volvió también una parte de mí que creía perdida para siempre. La casa estaba en completo silencio. El tipo de silencio que no es solo ausencia de ruido, sino ausencia de vida. Desde muy temprano abrí las ventanas, dejé que entrara el aire fresco de abril, aunque en realidad, lo hice con la esperanza de que entrara algo más, un sonido, una voz, una visita inesperada. Pero no pasó. La televisión seguía apagada. El celular no sonaba. En la cocina, el reloj marcaba las 8:47 y el único ruido era el tic-tac monótono que parecía recordarme que los minutos, las horas y los días pasaban igual, sin novedad, sin sorpresas, sin compañía. Fui a la cocina a preparar el desayuno. Pan tostado con mantequilla, café con leche, un plátano partido a la mitad. Nada especial. Me preparé una sola taza, un solo plato, un solo lugar en la mesa. Ya no ponía dos juegos de cubiertos ni mantenía la ilusión de que alguien más podría llegar. Me senté frente al ventanal, donde solíamos comer cuando él era niño. A veces, mientras mordía el pan despacio, veía reflejado mi rostro en el vidrio, arrugas más profundas, mirada más cansada, pero todavía ahí, esperando algo que ya no sabía si tenía sentido esperar. Encendí la radio. En estas fechas solían poner música de fondo, algunas reflexiones espirituales, palabras suaves que a veces me hacían llorar sin querer. El locutor decía que la Semana Santa era tiempo de reconciliación, de regresar al origen, de volver al hogar. Yo solo cerré los ojos y pensé, ¿y si él no siente eso? ¿Y si su hogar ya no soy yo? Me invadió un pensamiento tonto y doloroso, quizás ya no me necesita. Quizás su vida es tan grande y brillante que ya no hay espacio para alguien como yo, una mujer mayor, sola, con las manos vacías de abrazos. Pasé la mañana limpiando. Sacudí los muebles, barrí debajo del sofá, acomodé las fotografías en la repisa. Hay una donde él tiene 5 años y está vestido de angelito para la procesión del pueblo. Esa foto siempre la dejo al frente, como si ponerla visible pudiera traerme de vuelta a ese niño que me llamaba mamita, con la voz llena de ternura. La miré largo rato, como queriendo meterme en ese instante del pasado. Después, la devolví a su lugar y seguí con mi limpieza, como quien trata de barrer también los pensamientos tristes. Al mediodía cociné algo sencillo, arroz con lentejas y un poco de calabaza. Era su platillo favorito cuando era pequeño. Lo preparé sin pensarlo mucho, por costumbre más que por anhelo. Mientras cocinaba, hablaba sola en voz baja. A veces lo hacía para llenar el vacío. A veces, solo para oír una voz en la casa, aunque fuera la mía. ¿Te acuerdas cuando le ponías limón a todo? Hasta a la sopa, dije entre risas que se apagaban solas. Me serví en un plato hondo, me senté frente al televisor apagado y comí despacio, en silencio. Como cada año. La tarde cayó como un suspiro largo. Me senté en el sillón con una cobija ligera en las piernas y tomé mi álbum de fotos. Cada página era una historia. Ahí estaba él con el uniforme de primaria, luego con su primera guitarra, después con la toga de la universidad. Sonreí en todas, pero había una diferencia que me dolía: en las últimas fotos, yo ya no aparecía. Se volvió raro salir juntos, tomarnos fotos, compartir fiestas o cumpleaños. Su vida se fue llenando de otras personas, y yo me fui quedando en las esquinas, como fondo. Encendí una vela frente a la imagen del Cristo del Perdón, la misma que tengo desde que me casé. Siempre que lo hago en Semana Santa, rezo por la familia. Este año, recé solo por él. Para que estuviera bien. Para que fuera feliz. Para que, si algo en su corazón todavía me recordaba, se sintiera en paz conmigo. Mi voz se quebró en la última oración, y apreté fuerte las manos. Quizás estoy exagerando, pensé.
Quizás esto es lo normal cuando los hijos crecen, pero no pude evitar sentir que había una distancia que dolía más que cualquier enfermedad. Me asomé por la ventana, como lo hago cada tarde. Afuera, los niños del vecindario jugaban con globos, y algunas familias salían con canastas de picnic. Otras casas estaban llenas de gente, con música bajita y risas que se colaban por las rendijas. Yo solo observaba, como quien ve una película desde afuera. Me pregunté si él alguna vez pensaba en mí en días como este. Sí, al menos por unos segundos, le venía a la mente mi voz, mi comida, mi abrazo. O si yo ya solo era una figura borrosa en el fondo de su historia. Anochecía cuando me preparé un té. Me senté en la terraza, envuelta en un rebozo, con la taza caliente entre las manos. Miré al cielo y pensé en lo extraño que es el corazón, puede latir con fuerza por alguien que ya no llama, que ya no vuelve, que tal vez ni se acuerda. Pero aún así, late. Aún así, espera. Me sentí tonta, débil, pero también humana. Y es que el amor no se mide por la reciprocidad, sino por su terquedad. El mío no se rendía. Aunque él no viniera, yo lo seguía queriendo como si fuera a llegar mañana. Así eran mis días. Así era cada Semana Santa desde que él se fue. Con el corazón dividido entre la resignación y la esperanza. Con la fe suficiente para seguir cocinando como si alguien fuera a llegar, pero con el alma rota por cada silla vacía que nadie ocupaba. Me convencía de que era fuerte, de que podía con eso. Pero había noches en las que solo me abrazaba a la almohada y lloraba en silencio. Porque no era solo la ausencia de mi hijo, era la ausencia de todo lo que alguna vez compartimos. Y porque, en el fondo, nunca dejé de soñar con el milagro de volver a verlo entrar por esa puerta. Hubo un tiempo en que mi hijo y yo éramos inseparables. Él me decía que yo era su lugar seguro, su refugio, su todo. Cada vez que tenía un problema en la escuela, corría a mis brazos. Cada vez que lograba algo, lo primero que hacía era buscar mi mirada, esperando mi sonrisa, mi aplauso, mi orgullo. No importaba cuán grande fuera el mundo allá afuera, siempre volvía a casa a contarme cómo le fue. Yo conocía cada gesto, cada silencio, cada tono de su voz. Era como si hubiéramos sido creados para estar uno junto al otro. Y por muchos años, así fue. Recuerdo la noche en que me dijo que se iría a estudiar fuera del país. Había conseguido una beca en una universidad importante, en una ciudad lejana, muy lejana. Su voz temblaba entre emoción y culpa. Mamá, lo logré, pero significa que voy a estar lejos. Yo lo abracé fuerte, fingiendo fortaleza, mientras por dentro sentía que algo dentro de mí se rompía suavemente. Nunca le dije lo que realmente sentí. Solo sonreí y le dije, estoy tan orgullosa de ti, ve y brilla. Porque ese es el amor de madre, empujar al hijo hacia el cielo, aunque eso signifique quedarse sola en la tierra. Los primeros meses fueron llenos de llamadas, videollamadas, mensajes a todas horas. Me enviaba fotos de sus clases, de su nueva habitación, de sus nuevos amigos. Me contaba todo, como siempre. Yo aprendí a usar el teléfono moderno solo para estar cerca, para escuchar su voz, para no perderme nada. A veces cocinábamos juntos por videollamada, otras veces me leía lo que había escrito en sus ensayos. Me hacía sentir que aún estaba aquí, a mi lado. Pero, como suele pasar, la vida allá comenzó a ocupar más espacio que la vida acá. Las llamadas empezaron a espaciarse. Primero fueron días sin noticias, luego semanas. Yo justificaba todo, está ocupado, tiene muchos exámenes, debe estar cansado. Pero en las noches, cuando nadie miraba, yo revisaba el celular cada rato, esperando que apareciera su nombre en la pantalla. Me volví experta en fingir tranquilidad. Si alguna vez me escribía con prisa, yo contestaba con alegría, como si no hubiera notado su ausencia. Porque lo último que quería era hacerlo sentir culpable o forzarlo. Quería que supiera que su madre siempre estaba, aunque fuera desde el silencio. Después vino el anuncio de que no regresaría en vacaciones. Que había conseguido una pasantía. Luego un trabajo. Después conoció a alguien. Una joven amable, inteligente, de buena familia. Me la presentó en una videollamada de apenas 5 minutos. Ella me saludó con cortesía, él parecía nervioso. Yo lo noté. Noté cómo evitaba mirarme demasiado, como si temiera ver en mis ojos ese hilo invisible que todavía nos unía y que empezaba a tensarse. Yo solo sonreí. Le dije que me alegraba por él. Que lo amaba.
Pero esa noche, lloré en la cocina mientras fregaba los trastes. Los años siguientes fueron como páginas en blanco. Sabía de él por publicaciones, por comentarios de terceros. Cada tanto recibía un mensaje corto: mamá, estoy bien. Te mando un abrazo. Y yo respondía con poemas, con fotos de su infancia, con largas cartas que a veces quedaban en visto. No lo juzgaba. No me enojaba. Solo me dolía. Una herida que no sangraba, pero tampoco sanaba. Me preguntaba si había hecho algo mal, si lo había asfixiado con mi amor, si no le había dado suficiente libertad. Pero no encontraba respuestas, solo un eco cada vez más lejano. Me enteré de su boda por una publicación. No hubo invitación, ni llamada, ni explicación. Una amiga me mostró la foto en su celular, él con traje, ella de blanco, rodeados de amigos sonrientes. Sonreía, pero no como antes. En sus ojos había algo diferente. Yo quise convencerme de que había sido una decisión apresurada, que tal vez no quiso preocuparme. Pero en el fondo, supe que algo se había quebrado entre nosotros. Algo que ya no sabía cómo reparar. Durante mucho tiempo, me resistí a aceptar que me estaba alejando de su vida. Preparaba sus platillos favoritos, por si acaso venía. Compraba dulces que le gustaban. Mantenía su cuarto limpio, intacto, con sus libros, sus fotos, su perfume. Era una especie de santuario. Un rincón de esperanza. Pero con cada cumpleaños que pasaba sin su voz, con cada Navidad sin su abrazo, con cada Semana Santa sin su risa, ese rincón se fue llenando más de polvo que de fe. Mis amigas me decían que debía seguir adelante, que los hijos crecen, que hacen su vida. Yo las escuchaba en silencio, pero dentro de mí sentía que mi caso era distinto. No era solo que él tuviera una vida propia, era que parecía haberme borrado de la suya. Yo no quería estorbar. No quería forzar. Solo quería estar. Ser parte, aunque fuera pequeña. Aunque fuera lejana. Aunque fuera una llamada al mes. Pero ni eso llegaba. Y así, el silencio se volvió costumbre. Un silencio frío, que ya no dolía con puñales, sino con ausencia constante. Los años de distancia me enseñaron algo que nunca quise aprender, que incluso el amor más profundo puede ser relegado al olvido cuando no se cultiva. A veces no hay una gran pelea, ni una traición clara, a veces solo hay espacio, ocupaciones, y decisiones que se toman sin pensar en el otro. Yo no supe en qué momento pasé de ser mamá a ser solo mi madre, allá en el pueblo. Pero incluso con todo, jamás dejé de amarlo. Y si alguna vez me preguntaran si valió la pena querer tanto, aunque doliera, respondería que sí. Porque a pesar de la distancia, nunca dejé de creer que algún día volvería. Hay cosas que una madre nunca dice en voz alta. Cosas que se quedan atrapadas en el pecho, que se guardan entre suspiros, entre platos lavados y puertas cerradas. A veces me despierto en medio de la noche preguntándome si hice algo mal. ¿Fui demasiado dura? ¿Demasiado exigente? ¿Le pedí que fuera alguien que no quería ser? ¿Lo limité con mi miedo a que le pasara algo? Porque una madre ama, sí, pero también teme. Y ese temor, cuando no se sabe mostrar, se puede confundir con control, con frialdad. Tal vez, sin darme cuenta, quise protegerlo tanto que lo alejé. Recuerdo haberle dicho muchas veces: ten cuidado, no confíes en todos, piensa bien antes de decidir. Quizás esas advertencias, dichas con amor, sonaban como reproches para él. Yo no quería asfixiarlo, solo cuidarlo. Pero con los años entendí que el amor también necesita espacio. Que uno no puede abrazar a alguien con tanto miedo que termine dejándolo sin aire. Y aunque nunca fue mi intención, me duele pensar que, quizás, lo hice sentir así. Que, tal vez, en vez de ser su refugio, fui su carga emocional sin quererlo. No lo culpo por alejarse. A veces uno necesita distancia para encontrarse. Lo que me duele es no haber sido parte de ese proceso. Me habría bastado con un poco, una palabra, una señal, una noticia. Pero callé. Callé por miedo a que mis palabras molestaran. Callé porque no quería que pensara que lo estaba reclamando. Callé porque una madre, cuando ama profundamente, se acostumbra a tragarse sus propias necesidades para no incomodar. Y eso, con el tiempo, se vuelve costumbre, una costumbre que sangra por dentro. Cada vez que lo veía en fotos con su esposa, en celebraciones con otras familias,
Me decía a mí misma que eso era lo correcto. Que tenía que hacer su vida, que estaba feliz. Pero no podía evitar preguntarme por qué yo no era parte de esa felicidad. ¿No fui suficiente? ¿Lo eduqué mal? Le fallé cuando más me necesitaba. Esa culpa se vuelve una sombra. Una que me sigue por la casa, que se sienta conmigo a la hora del café, que se acuesta conmigo cada noche. Y no se va. No importa cuánto rece o cuánto me convenzan los demás de que no es mi culpa. También pienso en los momentos que pude haber actuado diferente. En aquella vez que discutimos por teléfono y colgué molesta. En esa Navidad que esperé su visita y, cuando no llegó, le contesté con frialdad. Tal vez eran pequeñas heridas que se fueron acumulando. Y él, en su silencio, decidió no decir nada. Pero yo lo noté. Noté el cambio en su voz, la forma en que sus mensajes eran más cortos. Me di cuenta de que algo se rompía, y aún así no supe cómo remendarlo. Por orgullo. Por miedo. Por no querer parecer necesitada. Ser madre no viene con instrucciones. Nadie te dice cómo amar sin invadir, cómo cuidar sin retener, cómo soltar sin romperte por dentro. Yo hice lo que pude con lo que tenía. Le di mi tiempo, mi esfuerzo, mis desvelos. Me privé de tantas cosas para que él tuviera un futuro mejor. Pero al final, me pregunto si esa entrega silenciosa fue suficiente. O si, por querer darle el mundo, lo alejé del mío. Me duele no saberlo. Me duele aún más no poder preguntárselo sin que suene a reproche. A veces ensayo conversaciones en mi cabeza. Imagino que él vuelve, que nos sentamos en la mesa y que puedo decirle todo esto, que lo amo, que nunca quise hacerlo sentir obligado, que mi amor no exigía nada a cambio. Solo estar. Solo compartir un pedazo de vida juntos. Pero cuando imagino su rostro serio, sus silencios, su nueva vida llena de compromisos, me muerdo las palabras. Porque no quiero hacerle sentir que tiene que cargar conmigo. Y así, sigo guardando todo. Cada emoción, cada duda, cada tristeza, en silencio. Hay noches en las que me siento culpable incluso por llorar. Me digo que ya debería haberlo superado. Que las madres fuertes no lloran por lo que ya no está. Pero yo no soy fuerte. No siempre. Hay días en los que una simple foto me parte el alma. En los que una canción que escuchábamos juntos me hace detenerme en mitad del pasillo, sin poder respirar. Y aún así, nadie lo sabe. Porque una madre llora cuando nadie la ve. Se rompe en silencio. Se recompone con la misma soledad con la que aprendió a vivir. Una madre nunca deja de esperar, aunque duela. Esa frase me la repito muchas veces. Cuando el celular no suena. Cuando el calendario marca fechas especiales. Cuando veo a otras familias juntas y yo estoy sola. Esperar es una forma de amar que no muchos entienden. Es amar sin presencia, sin promesas, sin certezas. Es sembrar cada día un poquito de esperanza, aunque nunca veas crecer nada. Pero yo lo sigo haciendo. Porque aunque la distancia sea larga, aunque el silencio parezca eterno, yo sé que en algún rincón de su corazón, todavía queda un espacio para mí. Quizás nunca se lo diga. Quizás nunca encuentre las palabras, ni el momento, ni la oportunidad. Pero en mi alma, en lo más profundo de mi ser, hay una sola verdad: todo lo que hice, lo hice por amor. Con errores, con torpezas, con fallas humanas, pero con amor. Y si un día él vuelve, no me encontrará reclamando nada. Solo me encontrará con los brazos abiertos, con el corazón temblando, y con el mismo amor de siempre. El que nunca se fue. El que nunca se rindió. El que se guardó en silencio, esperando su regreso. Hay fechas que duelen más que otras. Fechas que no se pueden ignorar, aunque uno quiera. La Semana Santa siempre fue especial para nosotros. No por motivos religiosos únicamente, sino porque era un tiempo en el que la casa se llenaba de vida, de aromas, de tradiciones que nos pertenecían solo a él y a mí. Recuerdo cuando era niño y se emocionaba al hacer las palmas con papel, cuando se colgaban banderitas moradas en la entrada, y nos reíamos porque él siempre quería ser el que encendiera la vela del altar familiar. Ahora todo eso está guardado en una caja, y la risa de mi hijo, también. La casa no cambió. Yo sigo colgando la misma cruz de palma en la pared, colocando la veladora junto a la imagen del Cristo. Cocino los mismos platillos, la capirotada que le gustaba, los tamales con pasas,
El arroz con leche que siempre pedía en Viernes Santo. Pero solo hay un plato en la mesa. Solo un silencio profundo que se cuela entre el hervor de las ollas y el canto lejano de las campanas. Cada aroma me recuerda su risa de niño, su voz preguntándome si podía lamer la cuchara, su manita sucia de canela tocando todo. A veces me sorprendo hablándole en voz alta. Le cuento que cociné su postre favorito, que la capirotada salió bien doradita, que los frijoles tienen el mismo sabor que le gustaban. Me respondo a mí misma, como si su voz siguiera viva en las paredes. Me digo que no estoy loca, que solo estoy acompañada por la memoria. Pero hay momentos en que esa memoria pesa tanto como una piedra en el pecho. Porque una cosa es recordar con amor, y otra es recordar con hambre de presencia. El Jueves Santo escribí un mensaje en mi celular. Solo decía, espero que estés bien, hijo. Pensé en ti todo el día. Me quedé mirando esa frase por varios minutos. La leí en voz baja. La volví a corregir. Dudé. ¿Estará ocupado? ¿Será inoportuno? ¿Le molestará que le escriba en un día como este? Y entonces, con un suspiro, borré el mensaje. Como he borrado tantos otros. Palabras que nacen del corazón pero que nunca encuentran destino. Me guardé esa necesidad de ser escuchada, como he hecho tantas veces. También escribí una carta, a mano, en un cuaderno viejo. Ahí sí me permití decirlo todo. Le hablé de lo que cociné, de lo que sentí al ver las fotos viejas, de cómo me cuesta sostener el silencio sin que se rompa dentro de mí. Le dije que no espero que vuelva, que no lo presiono. Pero que me haría bien saber qué piensa en mí. Que todavía hay un lazo, aunque sea invisible. Que aún queda algo de aquella complicidad que teníamos, cuando bastaba una mirada para entendernos. La firmé con mi letra temblorosa y guardé la hoja en una caja donde tengo otras que tampoco envié. Hay un momento en cada día especial en que se hace más difícil respirar. Es justo cuando oscurece. Cuando la casa se llena de luces amarillas, pero el corazón se queda a oscuras. Me siento en el sillón y me cubro con una manta, como si pudiera esconderme del mundo. Y entonces, los recuerdos se vuelven casi tangibles. Lo veo correr por el pasillo con sus sandalias de corcho, lo escucho cantar las canciones que aprendía en la iglesia, lo siento abrazarme cuando se le dormían los párpados después de la cena. Es una película que solo yo veo, y que siempre me deja llorando. Algunas personas me dicen que ya lo supere, que viva el presente. ¿Cómo se le dice eso al corazón? ¿Cómo se le explica que ciertos días están tejidos con nombres, risas y abrazos que ya no están? No es que quiera que regrese. No quiero interrumpir su vida, ni cambiarle el rumbo. Solo quiero saber qué piensa en mí. Que hay un momento, aunque sea fugaz, en que su memoria me encuentra. Que, al probar un sabor, al ver una vela encendida, al oír una canción, algo dentro de él lo haga recordar quién soy. Lo que fuimos. A veces enciendo una veladora y le hablo al cielo. Le digo a Dios que me dé fuerza, que me dé paciencia, que me enseñe a amar en la distancia. Porque eso también es amor, resistir sin exigir, esperar sin desesperar, recordar sin rencor. Le pido a Dios que me permita vivir lo suficiente para verlo regresar al menos una vez más. Para poder abrazarlo sin palabras, para poder decirle que todo está bien, que lo sigo amando igual, aunque todo haya cambiado. En la mesa hay una silla vacía. Pero esa silla no es solo madera, es historia, es promesa, es ausencia viva. Cada Semana Santa le paso un trapo, le cambio el cojín, la acomodo como si alguien fuera a sentarse ahí. Es un gesto tonto, lo sé. Pero me hace sentir que todavía hay lugar para él. Que todavía lo estoy esperando, sin decirlo, sin escribirlo, sin llamarlo. Pero esperándolo, en cada gesto, en cada platillo, en cada oración. Semana Santa ya no es como antes. Pero tampoco es solo dolor. Es un espacio de memoria, un altar de lo que fuimos, y un susurro de lo que aún podría ser. Porque si bien he aprendido a vivir con su ausencia, nunca he dejado de imaginar su regreso. Tal vez un día, cualquier día, toque a mi puerta sin avisar. Tal vez me abrace como antes. Tal vez me diga que también me pensó, que también me extrañó. Y entonces, todo este silencio, toda esta espera, todo este dolor, habrá valido la pena. Era una tarde como cualquiera. No había ninguna señal especial, ni el cielo cambió de color, ni el viento soplaba distinto. Era simplemente una tarde tranquila,
de esas que se arrastran sin prisa, con el sol colándose perezoso entre las cortinas y el reloj repitiendo su tic-tac como si fuera un murmullo sin importancia. Estaba en la cocina, lavando una taza que ni siquiera había usado, cuando escuché algo que no esperaba. Un golpe seco. Firme. Luego otro. Y otro más. 3 toques en la puerta. Me quedé inmóvil. El agua seguía corriendo del grifo, pero mis manos se congelaron. Por un segundo pensé que había sido una ilusión. Que tal vez eran mis pensamientos, mis deseos, jugando conmigo otra vez. Pero no. Ahí estaba de nuevo. Un leve crujido en la madera, como si alguien se moviera afuera. Sentí que el corazón se me subía al pecho, latiendo como si quisiera avisarme de algo importante. Se me aflojaron las piernas. Caminé despacio, con el delantal todavía puesto y las manos húmedas. No recuerdo haber respirado. Solo recuerdo el sonido de mis pasos en el piso y ese silencio espeso que suele anunciar lo inesperado. Me acerqué a la puerta. La mirilla parecía empañada, como si la vida me protegiera de ver demasiado rápido lo que había detrás. Apoyé una mano sobre la chapa. Dudé. ¿Y si era algún vecino? ¿Un vendedor? ¿Una confusión? Pero algo en mi alma sabía que no. Algo dentro de mí, ese instinto que solo una madre conoce, me decía que al otro lado estaba algo que llevaba años esperando. Abrí con suavidad, como si tuviera miedo de espantar el momento. Y entonces lo vi. Ahí estaba. Mi hijo. Se veía distinto. Más alto, más maduro, con el cabello más corto y algunas canas en las sienes. Vestía sencillo, como en los viejos tiempos, jeans, camisa remangada, sin pretensiones. Pero sus ojos eran los mismos. Grandes, profundos, llenos de una mezcla que no supe descifrar de inmediato: alivio, miedo, nostalgia, culpa. Parecía que no había dormido bien. Que había caminado mucho. Que había regresado de un viaje muy largo, no solo físico, sino del tipo de viajes que hacen los hombres que han estado demasiado tiempo lejos del amor. Tardé un segundo en reaccionar. El mundo se volvió lento, como si todo se hubiera detenido a mi alrededor. Lo miré sin poder decir nada. No sabía si debía abrazarlo, llorar, reír, gritar. Me aferré al marco de la puerta para no caerme. Él también se quedó quieto, como si no supiera si tenía derecho a cruzar ese umbral. Entonces, con voz baja, temblorosa, como si estuviera pidiendo permiso a una historia interrumpida, dijo: «Mamá, ¿puedo pasar?». Y esa frase fue como una llave. Una que abrió todo lo que había estado cerrado por dentro durante años. No le respondí con palabras. Solo me aparté un poco, y abrí la puerta por completo. Mi mirada le dijo todo: «Sí, claro que puedes pasar, siempre pudiste. Siempre te esperé». Él entró despacio, como quien entra a un lugar sagrado. Sus ojos recorrieron la casa con una mezcla de ternura y asombro. Todo estaba igual. El sillón viejo, las fotos enmarcadas, la repisa de los recuerdos, la veladora encendida. Su rostro se detuvo en cada rincón, como si estuviera caminando dentro de una memoria que creía olvidada. Yo no podía dejar de mirarlo. Tenía la barba más crecida de lo que recordaba, y en sus mejillas se notaban los rastros de lágrimas recientes. Había algo en su presencia que me conmovía más que cualquier discurso. Estaba aquí. Sin avisar. Sin pretextos. Sin nada más que él mismo y una maleta pequeña. Cuando nuestros ojos se encontraron de nuevo, me pareció ver al niño que había criado. Al joven que se despidió un día con una promesa de volver pronto. Al hombre que, por fin, cumplía esa promesa. Nos quedamos en silencio unos segundos. El tipo de silencio que no incomoda, sino que se agradece. Un silencio que habla por uno, que dice lo que no cabe en palabras. Entonces, me acerqué. Lo toqué apenas con la yema de los dedos, como si tuviera miedo de que fuera una ilusión. Pero no era. Era real. Su piel estaba tibia. Su corazón latía. Y cuando me abrazó, ya no pude contenerme. Me deshice en lágrimas. Apoyé mi cabeza en su pecho como tantas veces lo había hecho él en el mío. Sentí su mano en mi espalda, temblorosa, y su voz rota diciendo: «Perdóname por tardar tanto». No le pedí explicaciones. No le reclamé nada. No le conté el dolor,
ni las noches solas, ni las cartas no enviadas. En ese instante, todo eso quedó atrás. Porque cuando un hijo vuelve, una madre no busca culpables. Busca abrazos. Busca sentir que no fue en vano todo lo que guardó en silencio. Nos quedamos abrazados largo rato, sin importar que el arroz se quemara en la olla o que la tarde cayera lentamente. Era como si el tiempo nos estuviera dando una segunda oportunidad, una que yo no me atrevía ni a soñar. Después de un largo silencio, me tomó de la mano y me miró con los ojos llenos de agua. «Tengo algo para ti», me dijo. Y sacó de su mochila una pequeña caja, envuelta en papel sencillo, sin moño, sin tarjeta. Yo no pregunté qué era. Solo sentí que lo importante no era el regalo, era su regreso. Su presencia. Su mirada. Porque en ese momento supe que lo que una madre más desea no se compra ni se empaca, es ver a su hijo volver. Es saber que aún hay un lugar para ella en su corazón. Y ahí, frente a la puerta que tantas veces miré con esperanza, comprendí que a veces, los milagros sí tocan. Estábamos los dos ahí, de pie en medio de la sala, y por un instante el mundo pareció dejar de girar. No sonaba la radio, no ladraban los perros del vecino, no se oía el reloj de la cocina. Solo existía ese silencio espeso, sagrado, que se instala cuando el alma está demasiado llena para hablar. Lo miré de frente. Él bajó los ojos. Quería decir algo, lo notaba en su boca temblorosa, en sus dedos inquietos, en la forma en que respiraba con dificultad, pero no podía. Y yo tampoco. Porque hay momentos en los que ninguna palabra tiene el peso suficiente para cargar todo lo que se quiere decir. Di un paso hacia él. Apenas uno. Y él también. Fue como si el cuerpo supiera lo que el corazón aún no se atrevía a admitir, que lo necesitábamos. Que ese vacío que se había abierto con los años solo podía cerrarse con ese gesto antiguo y poderoso que siempre ha sanado distancias, el abrazo. Cuando finalmente nos fundimos en uno, con fuerza, con desesperación, con ternura, algo dentro de mí se rompió y se reparó al mismo tiempo. Era mi hijo. Mi niño. El que dormía abrazado a mi cintura. El que solía esconderse entre mis brazos cuando tenía miedo. Y ahora era un hombre, pidiéndome refugio de nuevo. Nos abrazamos como si hubiéramos esperado toda una vida por ese instante. Como si ese abrazo pudiera contener todas las cartas no leídas, todos los cumpleaños ignorados, todos los mensajes borrados antes de ser enviados. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Los minutos se volvieron irrelevantes. Solo sentí su cuerpo temblar contra el mío, sus brazos rodeándome como si no quisiera soltarme jamás, su respiración caliente en mi cuello. Y luego, entre sollozos apenas audibles, lo escuché: «Perdóname, mamá, perdóname por no volver antes». Esas palabras cayeron dentro de mí como una lluvia suave después de una larga sequía. No eran necesarias, y al mismo tiempo, lo eran todo. No necesitaba que se disculpara, no lo estaba esperando para reprocharle. Pero oír ese susurro tembloroso, fue como recibir una caricia directa en el alma. Le acaricié el cabello, como hacía cuando era niño, y le susurré al oído lo único que podía salir de mí en ese instante: «Estás aquí. Eso es lo único que importa ahora». Lloramos juntos. Lloramos por todo lo que no dijimos. Por todo lo que dejamos pasar. Por todas las veces en que uno pensó en el otro, pero no llamó. Por las veces que soñé con él y desperté abrazando la almohada. Por los años en que viví con su nombre atrapado en el pecho y la esperanza colgada de una foto vieja. Y creo que él también lloró por eso. Porque en su llanto no había solo culpa, había amor. Amor guardado. Amor que no supo cómo mostrar. Amor que nunca se fue, solo se había escondido detrás del miedo y la prisa. Me dijo, entre lágrimas: «No sabes cuántas veces estuve a punto de volver, pero no me atreví. Sentía que te había fallado, que ya no tendría lugar aquí». Y entonces comprendí algo que nunca había querido ver, que no fue desamor, fue vergüenza. Que muchas veces, los hijos se alejan no porque dejen de amar, sino porque creen que ya no merecen ser amados. Y ese pensamiento me desgarró. Le tomé el rostro con ambas manos, lo miré a los ojos y le dije con la voz más firme que encontré: «Eres mi hijo. Nunca dejaste de tener un lugar aquí. Jamás». Volvimos a abrazarnos. Ya sin miedo, sin palabras, sin barreras. Ese abrazo no era solo un gesto físico. Era una ceremonia.
Un puente entre lo que fuimos y lo que aún podíamos ser. Él se aferraba a mí como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido. Yo lo estrechaba con la fuerza de una madre que por años abrazó solo recuerdos. Sentí como su pecho se contraía de emoción, como sus lágrimas empapaban mi blusa, como su corazón latía contra el mío con esa intensidad que solo nace cuando el alma encuentra, por fin, su hogar. Y en medio de ese abrazo eterno, susurró, pensé que me habías olvidado, no pude evitar reír entre sollozos. Lo separé un poco, lo miré a los ojos, y con la voz temblorosa de tanto amor contenido, le respondí, ¿olvidarte? Una madre nunca olvida. Una madre nunca deja de esperar, aunque duela. Y entonces él también sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, rota. Pero sonrisa al fin. Esa fue la primera señal de que el hijo que crié, el que se fue, empezaba a regresar, no solo a la casa, sino a sí mismo. Nos sentamos en el sillón. Él tomó mis manos con fuerza. Me las besó. Me las apretó contra su pecho. Como si intentara devolverme todos los años en los que mis manos se quedaron vacías de su calor. Me miraba como si quisiera memorizar mi rostro de nuevo. Me hacía preguntas suaves, si seguía cocinando lo mismo, si aún me dolía la pierna derecha, si me acordaba de la última película que vimos juntos. Y yo, mientras lo escuchaba, pensaba que ese momento era un milagro. El tipo de milagro que no cae del cielo, sino que llega a la puerta después de muchos silencios. Esa noche no encendí la televisión, ni la radio. No necesitaba distracciones. Mi casa, por primera vez en años, volvía a tener el sonido que tanto extrañé, su voz. Su risa. Sus pasos. El crujir de la madera bajo sus zapatos. Y ese silencio, que antes era soledad, ahora era paz. Lo vi quedarse dormido en el sillón, como cuando era niño. Con la cabeza recostada en el brazo, respirando tranquilo. Me acerqué, lo cubrí con una manta, y acaricié su cabello. Pensé, gracias, Dios, gracias por traerlo de vuelta. Porque ese abrazo lo curó todo. Hasta el tiempo. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas empezaba a pintar de oro las cortinas, me encontró sentada en la cocina con 2 tazas de café humeando sobre la mesa. Él entró en silencio, con los ojos aún cansados pero distintos, más suaves, más claros. Se sentó frente a mí, como cuando era adolescente y quería contarme algo importante. Hubo unos segundos en los que solo nos miramos. El café entre nosotros se enfriaba lentamente, pero ninguno tenía prisa. Ambos sabíamos que había llegado el momento de decir esas palabras que se habían quedado atrapadas durante tantos años. Palabras que dolían, pero que necesitaban salir. Él fue el primero en romper el silencio. Tomó la taza con ambas manos, respiró hondo y dijo, con voz baja, «Mamá, sé que te fallé. Me alejé de ti cuando más necesitabas que estuviera cerca». Yo lo miré con el corazón apretado. No lo interrumpí. De pronto no era mi hijo adulto el que hablaba, sino ese niño asustado que buscaba entenderse a sí mismo. Me confesó que al principio pensó que la distancia era solo temporal. Que me escribiría después, que me llamaría la siguiente semana. Pero el tiempo fue pasando, y cuanto más se alejaba, más difícil era volver sin sentirse avergonzado. Cada día que pasaba sin escribirte, me sentía más culpable, continuó. Y la culpa me paralizaba. No sabía cómo mirarte a los ojos. No sabía si tú todavía me esperarías. Sus palabras eran como agujas suaves, punzantes. Lo veía luchar por explicar un dolor que no había sabido nombrar. Me habló de las veces que quiso llamarme, pero no se atrevió. De las cartas que escribió y nunca envió. De cómo me buscaba en sus recuerdos cada vez que se sentía solo, pero se convencía a sí mismo de que yo estaba mejor sin él. Y eso fue lo que más me rompió. Yo tomé su mano con suavidad, como quien sostiene un vidrio roto para no cortarse. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de rabia, sino de comprensión. ¿Cómo iba a estar mejor sin ti, hijo?, le pregunté. ¿Cómo se sobrevive al silencio de alguien a quien se ama más que a la vida? Le conté lo que nunca me atrevía a decirle. Que preparaba su comida favorita por si acaso. Que mantenía su cuarto limpio. Que escuchaba misa y encendía una vela pidiendo por él. Que cada notificación en mi celular me hacía ilusionarme, y que muchas noches me dormía abrazando su foto. Y que, aunque intenté prepararme para dejar de esperarlo, nunca pude.
Hablamos de su boda. Me confesó que fue rápida, que en ese momento creyó que yo no querría saber nada. Que tenía miedo de que yo desaprobara su elección. Me dolió escucharlo, pero entendí. Le conté que vi la foto en redes sociales, y que, aunque me partió el alma no estar ahí, recé por él esa noche. Le hablé de los sentimientos que escondí para no parecer débil. De cómo me volví experta en aparentar que todo estaba bien cuando por dentro me sentía en pedazos. Él bajó la mirada, avergonzado, y me dijo, perdón por haberte hecho vivir todo eso sola. No había reproches en mis palabras. Solo verdad. Una verdad vieja, herida, pero dicha con amor. Le hablé de mis dudas, de mis culpas, de esos pensamientos en los que me preguntaba si había sido demasiado exigente, demasiado protectora. Él me tomó la mano con fuerza y me dijo que no, que yo había sido la mejor madre que pudo tener. Que el problema no fui yo, sino su propia incapacidad de lidiar con el mundo. Que al irse, creyó que encontraría libertad, y en su lugar encontró soledad. Y que, con los años, entendió que su verdadera casa, siempre fui yo. Esa confesión me hizo llorar de una manera distinta. No era el llanto del dolor, sino el del alivio. Como cuando una espina se retira después de años clavada. Me quedé en silencio, permitiendo que esas palabras se posaran en mí como una caricia. Yo también cometí errores, le dije. Te cuidé tanto que olvidé que tenías que aprender a volar. Quise protegerte tanto, que a veces olvidé que el amor también es soltar. Nos miramos con una ternura profunda, como si nos conociéramos por primera vez desde otro lugar, desde el perdón. Después vinieron los silencios cómodos. Los que ya no pesaban. Los que no escondían nada. Él me habló de su trabajo, de sus fracasos, de sus logros. Yo le conté cómo seguí con mi vida, cómo me hice fuerte por fuera aunque por dentro todo se me derrumbara. Le mostré las fotos que había guardado, las cartas que nunca envié. Se conmovió al verlas. Las leyó con ojos húmedos. Me dijo que si hubiera sabido cuánto lo esperaba, habría vuelto antes. Pero que, por fin, estaba aquí. Y que no pensaba volver a alejarse. Esa conversación, que duró horas, no sanó todo en un solo día. Pero fue el comienzo. Fue el cierre de una herida abierta. Fue el puente que tanto nos faltaba construir. No necesitábamos resolver el pasado, solo entenderlo, abrazarlo, y decidir que el presente podía ser distinto. Él me prometió que ahora que había dado el primer paso, no volvería a soltarme. Y yo, por primera vez en años, sentí que podía volver a respirar sin ese nudo en el pecho. Que podía volver a dormir sabiendo que mi hijo volvía a llamarme mamá con todo el corazón. Cuando se hizo de noche, y él se fue a acostar, me quedé sola en la cocina mirando la vela encendida. El café seguía ahí, frío. Pero yo estaba en paz. Sonreí sin darme cuenta. Porque entendí que esa conversación, por más dolorosa que fue, era un regalo. No todos tienen la oportunidad de hablar desde el alma. De decir, me dolió, sin herir. De decir, te fallé, sin destruir. De escuchar, te amo, sin condiciones. Y esa noche, mientras me acostaba, sentí que algo dentro de mí, algo que estuvo esperando tantos años al fin, se cerraba en paz. Después de aquella conversación que parecía haber desgarrado y sanado a la vez nuestras almas, mi hijo se levantó de la silla con una mirada diferente. Era la mirada de alguien que ya no llevaba carga, que había decidido ser valiente, que quería ofrecer algo más que palabras. Se acercó a mí lentamente y tomó mi mano con suavidad, esa mano que tantas veces había sostenido en la distancia. La apretó con ternura y sacó de su bolsillo una pequeña caja envuelta en papel sencillo. El silencio se hizo más profundo, como si la casa también esperara para escuchar lo que estaba por venir. 2. Abrí la caja con manos temblorosas, el corazón latiendo con fuerza. Dentro había un juego de llaves, unas llaves que brillaban con la luz tenue del atardecer que entraba por la ventana. No entendía. ¿Una casa? ¿Para mí? Mi mirada se alzó hacia él, buscando una explicación. Él sonrió con esa mezcla de timidez y esperanza que solo los hijos saben tener cuando quieren regalar algo que va más allá de lo material. Mamá, dijo, siempre soñaste con un lugar donde pudieras descansar, donde tu alma pudiera encontrar paz. Ahora ese lugar es tuyo. La emoción me atravesó como un río de fuego. Recordé todas esas veces que hablé de la casa en el lago, de cómo imaginaba despertar cada mañana viendo el agua,
escuchando el viento entre los árboles, sintiendo la libertad que tanta falta me hacía. Pero nunca pensé que ese sueño pudiera hacerse realidad. Y menos de esa manera, tan inesperada, tan hermosa, tan llena de significado. ¿Por qué?, pregunté, con la voz rota por la sorpresa y la gratitud contenida. Él me miró a los ojos y, sin dudar, dijo, porque quiero que tengas paz, y porque todo esto lo hice pensando en ti. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y, al mismo tiempo, que flotaba en una nube de felicidad. Mi hijo no solo me estaba dando una casa. Me estaba entregando un símbolo de su amor, de su reconocimiento, de su deseo de que finalmente encontrara un lugar para ser feliz. En ese instante entendí que el regalo no era solo para mí, sino para los dos. Para cerrar heridas, para construir recuerdos nuevos, para empezar a vivir juntos otra vez, pero desde un lugar diferente, sin miedo ni rencores. Tomé las llaves con reverencia, como si en ellas estuviera encerrado todo el tiempo perdido. Las acaricié con los dedos, sintiendo el frío del metal y la promesa de algo nuevo. No podía dejar de mirarlo, de buscar en sus ojos esa certeza que me dijera que este regalo era real. Él me abrazó otra vez, y susurró, quiero que uses esa casa para ser feliz, para descansar, para soñar. Es mi manera de decirte que te amo, que siempre te amé. En ese abrazo sentí que las heridas del pasado se empezaban a cerrar, lentamente, con la fuerza del perdón y la esperanza. Al día siguiente fuimos juntos a la casa del lago. El camino estuvo lleno de risas, de anécdotas olvidadas, de silencios cómodos que hablan más que 1000 palabras. Cuando llegamos, el agua brillaba bajo el sol, las olas rompían suavemente en la orilla, y el aire olía a libertad. La casa era modesta, sí, pero perfecta para mí. Tenía una terraza con vista al lago, una chimenea que prometía calidez en los inviernos, y un jardín donde imaginar tardes enteras de paz y descanso. Me sentí como si hubiera encontrado un pedazo de cielo. Entramos a la casa, y mientras recorríamos cada habitación, él me contaba cómo había pensado en cada detalle, el color de las paredes, las cortinas, hasta el lugar donde debía estar el sillón para que pudiera leer con la luz del sol. Sus palabras me conmovían porque, detrás de cada decisión, había un deseo profundo de regalarme felicidad. Me tomó la mano y dijo, esta casa es para ti, mamá. Para que vivas sin cargas, sin prisas. Para que encuentres la paz que mereces. Y yo no pude evitar llorar, esta vez de pura alegría y gratitud. Al caer la tarde, nos sentamos en la terraza a mirar el lago. El agua reflejaba el cielo teñido de naranja y violeta, y el silencio se llenaba de una calma que hacía tiempo no sentía. Él puso su brazo sobre mis hombros y me dijo, esto es solo el comienzo. Quiero que volvamos a ser esa familia que alguna vez fuimos, pero mejor, más fuertes, más unidos. Yo apoyé mi cabeza en su hombro y sentí que el tiempo había retrocedido y avanzado al mismo tiempo. Que aquel regalo era, en realidad, un puente hacia el futuro. En ese momento entendí que el verdadero valor del regalo no estaba en la casa ni en las llaves, sino en la intención que lo acompañaba, el deseo de sanar, de amar sin condiciones, de construir recuerdos nuevos que reemplazaran los años de ausencia. Mi hijo me estaba diciendo, sin necesidad de muchas palabras, que quería hacer las paces con el pasado y caminar a mi lado, con respeto y cariño renovado. Y yo estaba lista para abrir esa puerta y dejar que la luz entrara de nuevo en nuestras vidas. Cuando volvimos a casa esa noche, me sentí distinta. Había en mí una esperanza que hacía mucho tiempo no conocía. Miré las llaves una vez más y pensé que, aunque el camino había sido largo y doloroso, finalmente habíamos llegado a un lugar donde el amor podía florecer otra vez. Esa casa en el lago no era solo un regalo material. Era la promesa de un nuevo comienzo, la prueba de que, a veces, los milagros llegan cuando menos los esperas. Y que el amor, cuando es verdadero, nunca se olvida, solo espera el momento para volver. Salimos temprano, con el sol apenas despertando en el horizonte y una brisa fresca que acariciaba la piel. El camino hacia la casa junto al lago parecía un sendero hacia un mundo nuevo, un mundo donde el tiempo ya no pesaba y el pasado podía quedar atrás, al menos por un momento. Los árboles susurraban historias antiguas, el canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo del agua, y el aire olía a tierra mojada y a promesas. Era un silencio lleno de vida, un silencio que no se sentía vacío, sino acogedor. Cuando llegamos, la casa se alzaba modestamente, abrazada por el verde y reflejada en la calma del lago. Sus paredes de madera parecían respirar, contaban secretos de alguien que cuidó cada rincón con amor. Caminé despacio por el porche, dejando que mis dedos rozaran la textura áspera de la madera,
sintiendo que con cada toque el frío de la distancia comenzaba a desvanecerse. Cerré los ojos un momento y pude imaginarme despertando ahí, con el sol entrando por la ventana y el canto de las aves como despertador. Entramos juntos, y mientras recorríamos cada habitación, pude ver que él había dejado su huella en cada detalle. En las paredes había cuadros con fotos familiares que él había mandado a poner, imágenes antiguas de nosotros juntos, sonrisas congeladas en el tiempo que me hicieron sonreír y soltar lágrimas al mismo tiempo. Me acerqué a una de ellas y me quedé contemplando su mirada infantil, su sonrisa traviesa, y sentí que, aunque el tiempo había pasado, esas memorias seguían vivas, vibrando con una luz propia. El olor a madera nueva y a libro viejo se mezclaba en el aire, creando una atmósfera de calma que me hacía sentir segura, como si el lugar estuviera diseñado para abrigar no solo cuerpos, sino también almas heridas. Caminé hacia la cocina y me sorprendí al ver los pequeños detalles, un jarrón con flores frescas, la mesa puesta con un mantel que recordaba a los que usábamos en casa, y en la alacena, una nota escrita a mano, para que nunca olvides cuánto te amo. No pude contener las lágrimas. Esa casa era un poema de amor silencioso. Mientras él me mostraba el jardín, donde había plantado flores y árboles frutales, sentí que algo dentro de mí comenzaba a florecer también. La naturaleza alrededor era un testigo silencioso de nuestra reconciliación, de ese renacer que no solo sucedía en nuestro corazón, sino también en el espacio que ahora compartíamos. Observé cómo el agua del lago reflejaba el cielo despejado y las nubes que parecían pintadas por un artista invisible. Respiré profundo, como absorbiendo cada detalle, cada sensación. Paseamos hasta el muelle, donde el viento movía suavemente las hojas y las aguas se mecían con calma. Nos sentamos ahí, en silencio, pero con una compañía que no necesita palabras para ser real. Él tomó mi mano y la apretó con ternura. Nunca soñé con tanto, mamá, dije, con la voz quebrada, solo quería que me recordaras. Y él me sonrió, con esa sonrisa que sabe de perdones, de segundas oportunidades, de un amor que nunca se extinguió, solo se transformó. Caminé despacio por la sala principal, dejando que mis dedos tocaran los muebles, los estantes llenos de libros, las cortinas que dejaban pasar la luz cálida del atardecer. Cada rincón parecía susurrarme historias de un futuro posible, donde el dolor no fuera más que un recuerdo distante. En ese instante, supe que ese lugar era más que una casa. Era un refugio, un santuario, un nuevo comienzo. La promesa silenciosa de que, aunque el pasado doliera, la vida seguía regalando oportunidades para amar. Él me mostró la habitación que preparó para mí, con una cama mullida, sábanas limpias, y un pequeño cuadro en la mesita de noche que decía, aquí siempre serás bienvenida. Me senté en la cama, con la emoción clavada en el pecho, y sentí una paz que hacía años no conocía. Recordé las noches solitarias que pasé esperando un mensaje, una llamada, una señal. Y ahora, justo allí, todo parecía posible. El silencio se llenaba de esperanza y de un amor que se hacía tangible en cada detalle. Nos quedamos un rato mirando el lago desde la ventana. La luz del sol caía suavemente, dibujando sombras largas que se estiraban como promesas de días mejores. Él me abrazó por detrás, y yo apoyé mi cabeza en su pecho, sintiendo su corazón latir firme y cálido. Quiero que este lugar sea tu hogar, mamá, me dijo, donde puedas sanar y ser feliz. Y yo, sin palabras, solo pude asentir, con la certeza de que, a pesar de todo lo vivido, estábamos comenzando a escribir una nueva historia juntos. Esa noche, al regresar a la ciudad, sentí que una carga se había levantado de mis hombros. La casa junto al lago era más que un regalo. Era un símbolo de que el amor, cuando es verdadero, puede sobrevivir al tiempo, a la distancia, al silencio. Que puede renacer en los lugares más inesperados y devolvernos la esperanza de que, a pesar de las heridas, siempre es posible volver a comenzar. Caminé hacia la ventana de mi casa y, mirando el cielo estrellado, susurré, gracias, hijo, gracias por no olvidarme. Esa noche, ya en la tranquilidad de la casa, me senté en la sala con un sobre amarillento entre las manos. Era una carta que había escrito años atrás, cuando la distancia entre nosotros parecía un abismo infranqueable. La carta que nunca envié porque el miedo me venció. Porque pensé que si la mandaba, tal vez confirmaría que todo estaba perdido. Pero esa carta guardaba todo lo que mi corazón quiso decirle, amor, tristeza, perdón, esperanza. La saqué con cuidado del sobre y la abrí, sintiendo que cada palabra iba a ser un puente hacia nuestro reencuentro. Comencé a leer en voz baja, dejando que cada frase tocara el aire como una confesión íntima. Le hablé de los días vacíos sin su presencia,
de las noches en las que el silencio me envolvía como un manto frío. Le conté que siempre guardé la esperanza, aunque parecía invisible para todos. Que cada recuerdo suyo era un tesoro que protegí con mi alma. Que entendía sus miedos, sus ausencias, sus errores, porque también yo había cometido los míos. Que a pesar de todo, el amor de madre era más fuerte que cualquier distancia. Mientras leía, vi cómo su rostro cambiaba. Primero se mostró serio, con los ojos fijos en el papel, como intentando absorber cada sentimiento. Después, poco a poco, sus labios comenzaron a temblar y sus ojos se humedecieron. No podía dejar de mirarlo. La carta no solo hablaba de mí, sino de nosotros. De todo lo que fue y pudo ser. De lo que quedó en el aire y de lo que todavía podía crecer. Supe que cada palabra tenía el poder de abrir heridas, pero también de empezar a cerrarlas. Llegué a un párrafo que decía: no te guardo rencor, hijo. No te culpo por las distancias ni por las palabras no dichas. Solo deseo que un día podamos sentarnos juntos, mirarnos a los ojos y decirnos que nos amamos sin miedo ni dolor. Fue entonces cuando escuché su voz, quebrada y suave, diciéndome entre lágrimas: te fallé, mamá, pero nunca dejé de amarte. Esas palabras rompieron cualquier barrera que aún quedaba entre nosotros y llenaron la habitación de un amor tan profundo que parecía tocar lo divino. El silencio que siguió fue el más honesto que habíamos tenido. No hacía falta decir nada más. La carta había hecho su trabajo, abrir las puertas que el tiempo había cerrado con llave. Me acerqué a él y tomé su rostro entre mis manos, viendo en sus ojos el reflejo de mi propio dolor y esperanza. Nos abrazamos sin apuro, como si ese gesto pudiera absorber todos los años de ausencia y transformarlos en un presente lleno de luz. En ese abrazo supe que habíamos dado un paso irreversible hacia la sanación. Él me confesó que había guardado en secreto una carta también, una que nunca me entregó por miedo a lastimarme aún más. Me pidió permiso para mostrarla. Yo, con el corazón latiendo fuerte, acepté. Y entonces me leyó, con voz temblorosa, como había escrito sobre sus dudas, sus arrepentimientos y su amor incondicional. Nunca pensé que pudiera tener derecho a tu perdón, me dijo, pero ahora sé que el amor puede sanar hasta las heridas más profundas. Fue un momento mágico, como si nuestras almas se reencontraran en esas palabras escritas, tan verdaderas y llenas de emoción. Mientras escuchaba sus confesiones, sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Era el peso de los años de espera, de las preguntas sin respuesta, de la incertidumbre. Y en su lugar quedó un espacio lleno de luz, de comprensión y de promesas. Promesas no hechas con palabras vacías, sino con el compromiso de construir algo nuevo, sin las sombras del pasado. Nos miramos con lágrimas en los ojos, sabiendo que ese momento no era un final, sino un hermoso comienzo. La carta que nunca entregué se convirtió en un símbolo de nuestra reconciliación. No importaba que estuviera amarillenta ni que las palabras fueran antiguas. Lo importante era que esas frases llegaban a su destino, después de tanto tiempo. Y que, al leerlas juntos, nos recordamos que el amor verdadero no entiende de distancias ni de errores, solo de voluntad y de perdón. Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara, sellamos un pacto silencioso: volver a ser madre e hijo, sin más muros entre nosotros. Antes de ir a dormir, él me abrazó fuerte y me susurró al oído: gracias por no rendirte. Gracias por esperarme, incluso cuando parecía imposible. Y yo, con el corazón rebosante, le respondí que el amor de una madre es la luz que nunca se apaga, que siempre guía el camino, aunque se pierda en la tormenta. En ese momento entendí que no importaban las heridas, ni los silencios, ni las distancias. Lo único que importaba era que estábamos juntos de nuevo, dispuestos a escribir un capítulo lleno de amor y esperanza. Esa carta, esa lectura, esa noche, se quedó grabada en mi memoria como uno de los momentos más sagrados de mi vida. No porque fuera perfecta, sino porque fue real. Porque permitió que dos almas heridas se encontraran y se reconocieran con ternura y verdad. Y porque nos enseñó que, aunque el pasado duela, el presente puede ser un regalo si tenemos el valor de abrirlo con el corazón abierto. Mientras apagaba la luz, sonreí por primera vez en mucho tiempo, sabiendo que, finalmente, habíamos encontrado el camino para volver a amarnos. El sol comenzaba a descender suavemente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados que se reflejaban en la superficie tranquila del lago. Nos sentamos juntos en el muelle, dejando que la brisa acariciara nuestras pieles y que el murmullo del agua calmara cualquier eco de tristeza que aún pudiera quedar. No hacía falta hablar demasiado, el silencio entre nosotros era cómodo, lleno de una paz que parecía recién descubierta,
como si el peso de los años se hubiera evaporado con la luz del atardecer. Respiré profundamente y miré al frente, hacia el vasto espejo del agua, sintiendo cómo el tiempo se desaceleraba para permitirnos simplemente ser. Luego, con una sonrisa suave y sincera, le dije, no sé cuánto tiempo me quede, pero hoy, por fin, me siento en casa. Era una frase simple, pero cargada de un significado inmenso, porque después de tantos años de dolor y distancia, finalmente había encontrado un lugar donde mi alma podía descansar, un lugar donde la esperanza no era solo un recuerdo, sino una realidad palpable.